esta entrega de Historias Olvidadas, relataremos las andanzas de un personaje increíble y que por sus acciones, logró el reconocimiento de sus contemporáneos. En la actualidad, su valioso legado, es casi desconocido. En una lejana Navidad de 1882, en el pueblito de San Miguel de Anguinán, cercano a Chilecito, en la provincia de La Rioja, nacía Vicente Roque Gregorio Almandoz Almonacid Castro. Su madre Esmeralda Castro Barros, sobrina del congresista tucumano, el obispo Pedro Ignacio Castro Barros. Y su padre, Vicente Almandoz Almonacid, vasco de origen, exgobernador de La Rioja, moría cuando Vicente contaba con 6 años. La familia queda en una tambaleante posición económica, por lo que Esmeralda decide afincarse en Buenos Aires. Allí Vicente completa sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Nacional, ingresando a la Escuela Naval Argentina, donde egresa como guardia marina. Motivado por su afición a la mecánica, se inscribe en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Buenos Aires, recibiéndose de ingeniero mecánico. En 1906, con 25 años, descubre las proezas del inventor brasileño Alberto Santos Dumont, pionero de la aviación, y el primer hombre en volar un avión con motor. Allí comenzó su fascinación por la aeronáutica. No resulta sorprendente que los jóvenes se vieran atraídos por la actividad, pues era una mezcla perfecta de los ideales de modernidad y el encanto de la aventura romántica. Por la conmemoración del centenario argentino, arribaron al país varios pilotos con sus aviones de Italia y Francia, para la primera fiesta aérea de Buenos Aires. Las proezas en el cielo se sucedían una tras otra, maravillando a un público sorprendido por el riesgo de las acrobacias, mientras que entre el gentío, Vicente Almandoz Almonacid contemplaba maravillado. Tan impactado lo dejó aquella experiencia, que lo motivó a construir su propio avión, al que denominó Aeromóvil, probándolo exitosamente en la localidad de El Palomar. Al no conseguir una industria interesada en fabricar en serie su prototipo, y sin poderlo patentar en Argentina, resolvió viajar a París en 1913. La capital francesa de comienzos del siglo XX se había convertido en pionera en la actividad aeronáutica, lo que le abrió un panorama prometedor. Su deseo de perfeccionamiento lo llevó a frecuentar a importantes figuras de la época, entre ellas a su ídolo Santos Dumont, y al ingeniero Alejandro Gustavo Eiffel, con quienes tuvo la fortuna de intercambiar opiniones acerca de la estabilidad automática de los aviones y sobre su aeromóvil. Si bien tenía experiencia de vuelo en sus propias aeronaves, su anhelo por formarse como piloto profesional se cumplió, al inscribirse en la escuela de vuelo del famoso constructor de aviones, Henri Farman, cerca de Versalles. De su paso por aquella escuela, quedó una anécdota. Vicente todavía no hablaba francés y los instructores que le enseñarían técnicas de vuelo, lo confundieron con un avesado piloto sudamericano, de visita. Sin entenderse lo impulsaron a comandar un monomotor. Por más explicaciones, sus argumentos no fueron comprendidos. Temerario como era, se instaló en la cabina, dio motor y comenzó a carretear. Ya en vuelo, fue probando los controles y descubriendo el instrumental del aparato, lo que provocó violentas maniobras. Mientras el público contemplaba asombrado los giros, contragiros y veloces picadas, convencidos que se trataba de una exhibición aérea. Finalmente aterrizó en medio de aplausos. Almonacid Castro obtuvo el diploma de aviador civil y un mes después, se le otorga su brevet oficial de vuelo, avalado por el gobierno francés. En agosto de 1914, iniciada la Primera Guerra Mundial, se alista como voluntario en el Regimiento del Aire de la Legión Extranjera. Es enviado a la reconocida Escuela Militar de Saint-Cyr, donde obtiene su brevet de aviador militar. Fue destinado a la Escuadrilla 35, con aviones de observación Newport 10, asentada en la frontera con Bélgica. Sus misiones consistían en vuelos de vigilancia sobre París, observaciones aéreas y aerofotografía. Ante las constantes demostraciones de capacidad y valentía, fue ascendido a sargento ayudante. Me pusieron como soldado aviador, en una escuadrilla que operaba atrás de un campo atrincherado, alejado de París. Poco peligro y muy aburrido.
Vivíamos de guardia para impedir que los Taubes alemanes bombeen París. Se puso entretenido cuando volamos de noche sobre la ciudad, esquivando los globos. Muy emocionante y peligroso, pero así todo, quería más acción. Solicité que me envíen al frente de batalla. Al fin lo logré, aunque no me dio gusto reemplazar a un amigo como Roland Garros. Me destinaron a la escuadrilla 29 y nuestra misión era de bombardeo. Al caer prisionero el famoso piloto Roland Garros en 1915, ocupa su lugar en la escuadrilla 29, comandada por el capitán AEP, donde sus compañeros y adversarios le otorgan el mote de el buitre de las sierras. Los combates aéreos se volvieron muy populares, gracias a su buena prensa. Un espacio donde la guerra aún conservaba ese espíritu caballeresco, mientras miles de soldados morían en las trincheras, formando parte de la estadística. En sus aviones, los pilotos vivían una guerra diferente, entre épicos combates y distinguiéndose hasta entre los enemigos. Eran protagonistas de un deporte mortal, donde hasta se les podía idealizar con nombre y apellido. Pasaron a convertirse en héroes, ante la necesidad social por mantener la moral alta. Les pusieron un rostro a aquellos intrépidos jóvenes que danzaban con la muerte en el aire o mostrando sus excentricidades. Se fueron convirtiendo en los primeros famosos mediáticos. Al preguntársele a Vicente, ¿cuál había sido el vuelo más emocionante que había vivido? Hace poco nomás, me ordenaron bombardear una fábrica de gases asfixiantes, a 150 kilómetros de la frontera, en Dornach, Alsacia. Decolé a las 4 de la mañana. Un fuerte viento norte, de casi 15 millas hora y de cola, me acompañó, por lo que en un par de horas estuve sobre el objetivo. Las condiciones de tiempo eran excelentes. Se podía distinguir fácilmente a la fábrica. Recién estaba apareciendo el sol, cuando lancé la primera bomba, pero fue la última la que causó el efecto deseado. Una formidable explosión. Bajé planeando para verificar la destrucción, y pude ver cómo varios aviones alemanes Aviatics decolaban en mi persecución. Sin perder tiempo, gané altura volando en espiral, mientras las defensas antiaéreas me disparaban. A unos 5.000 pies me encontré casi rodeado por los alemanes. Realicé algunas maniobras que por suerte, salieron bien dándome bastante espacio de maniobra. Ya en territorio francés, bajé en picada y a todo motor. Mi corazón latía desbocado. Logré atraer a mis perseguidores hacia nuestra defensa antiaérea, que abrió fuego derribando a 2 enemigos y los restantes huyeron. Ya en suelo francés, por fin me sentí seguro. Créanme que, cuando el avión se detuvo en el pasto, todavía temblaba. Respiré profundamente. La cercanía de la muerte me hizo conocer el miedo. Al bajar, entonces se calmó aquel temor y contemplé mi avión, un colador, acribillado por las balas. Por esta acción el ejército francés le condecora con la medalla militar. En el parte del 21 de septiembre de 1915 declaraba, Almonacid, Vicente Almandos. Sargento ayudante. Piloto de la escuadrilla 29. Siendo oficial de la Armada Argentina, aceptó servir en el ejército francés como simple soldado, ganando sucesivamente todos sus grados. No dejó de demostrar coraje y espíritu de iniciativa en el transcurso de sus numerosas misiones de combate que de día y de noche se realizan en condiciones más que difíciles. El 26 de agosto de 1915 efectuó con 4 horas de intervalo 2 bombardeos a larga distancia, uno de ellos nocturno. Almandos Almonacid creó técnicas para vuelos nocturnos, junto a ideas transformadoras que mejoran la operatividad de los aeroplanos. Inventó el primer sistema de miras ópticas, anclajes para bombas debajo de las alas, junto a variados adelantos bélicos adoptados también por otros países, inclusive enemigos, como Alemania. En medio de este desconcierto y las locuras generales de la guerra, Almonacid nunca perdió la cabeza y cumplió más allá del deber, acrecentando su imagen. Las autoridades francesas reconocieron su valor, audacia y efectividad del piloto argentino. Para el fin de la guerra había ascendido a capitán, siendo distinguido con las más altas condecoraciones a las que podía aspirar un soldado, la medalla militar, la Cruz de Guerra y la Legión de Honor, con el grado de caballero. Finalizó su servicio con cerca de 1.500 horas de vuelo en acciones de combate, adquiriendo gran notoriedad,
pero el rastreador de estrellas como se lo conocía entonces, retorna al país en 1919 siendo recibido como un héroe. Los diarios de la época dan cuenta de una recepción multitudinaria, por toda Avenida de Mayo, encabezado por los riojanos, Joaquín Víctor González, quien brindó el discurso de bienvenida, y Nicolás González Iramain, senador por La Rioja. En 1920 se casa con Dolores Lola Guiraldes, hermana del famoso escritor Ricardo Guiraldes. Tuvo una gran repercusión debido a la posición social de la familia de la novia y al carácter de héroe de guerra del novio. Las publicaciones de la época lo dejan en evidencia. El espíritu aventurero de Almonacid le llevó a afrontar un nuevo desafío, honrando su apelativo de Centinela de los Andes que Joaquín González le había tributado en su discurso. Decidió cruzar la cordillera de los Andes, en vuelo nocturno. El gobierno francés, notificado del anhelo de Almonacid, decide obsequiar un aparato para la concreción del viaje, sosteniendo que los aviones franceses no se venden para el capitán Almonacid, se le regalan. El 29 de marzo de 1920 en un biplano SPAT 13, motor hispano-suiza de 220 HP, realizó la travesía tras 2 horas y 40 minutos de vuelo. Partió desde Los Tamarindos, Mendoza, sobrevolando las altas cumbres, hasta hacer un aterrizaje forzoso en la playa Vergara, Chile. Como fue la travesía se desconoce, el cóndor riojano siempre fue reacio a relatar sus hazañas. Con el tiempo, obtuvo la concesión del gobierno argentino del 25% de la carga postal entre Buenos Aires y Europa, para la compañía francesa General Aeropostal de Transporte. En 1928 crea junto a la Aeropostal de Transporte, la empresa Aeroposta Argentina Sociedad Anónima, que inició sus operaciones comerciales el 13 de enero de 1929, uniendo en sus primeros vuelos Buenos Aires con Asunción. Almandos Almonacid se convertiría en el fundador de la aviación comercial argentina. Ante la falta de pilotos locales preparados para pilotear las nuevas unidades de la compañía, Almonacid contrató experimentados aviadores franceses, entre los que resaltaban sus amigos, Antoine de Saint-Exupéry, autor de El Principito, John Mermuz y Henri Guillaumet. La Aeropostal Argentina con el pasar del tiempo se convirtió en precursora de la actual Aerolíneas Argentinas y es importante tener presente que fue Vicente Almonacid su iniciador. En 1932 Almonacid fue convocado para desarrollar la aviación militar en Paraguay, en conflicto con Bolivia, como director general de aeronáutica. Al término de la contienda, en la que Paraguay recupera el territorio en disputa, Almonacid fue distinguido como mayor honoris causa y comendador de la Orden Nacional del Mérito. Otra guerra lo sorprende pero ahora en Europa. Almonacid, que por entonces era cónsul argentino en Boulogne-sur-Mer, Francia en 1940, se las ingenió para proteger de los alemanes a la histórica casa donde vivió los últimos años el general José de San Martín. Concluida la guerra, regresó al país junto a su familia. Este eximio piloto de guerra, aquel hombre seguro de sí mismo, compañero de aventuras de Antoine Saint-Exupéry, de Eugene Roland Garros, de John Mermuz y Henri Guillaumet, aquel que cruzara los Andes guiado por las estrellas. El que en endebles aviones, desafió los vientos patagónicos. El cóndor riojano, perdió su última batalla contra la enfermedad. Falleció en la ciudad de Buenos Aires, el 16 de diciembre de 1953, rodeado de su familia. En su homenaje, el aeropuerto de La Rioja y como así también el helipuerto presidencial de Capital Federal, llevan su nombre. El capitán Vicente Almonacid fue un hombre de coraje y audacia sin igual, visionario, con una prodigiosa imaginación y un especial toque de locura, que le permitió vencer los grandes y pequeños retos de la vida, dejando su nombre escrito en las páginas de la historia, orgulloso de ser lo que fue. Fue una entrega de Claudio Novillo Producciones. Buenos Aires, Argentina. Por favor, si fue de tu agrado, danos un me gusta. Gracias.